Agustín, no queríamos, Sí. ahí vemos uno en pantalla que está destruido, pero lo interesante es ver que son ventanitas muy chiquititas, apenas pasa una mano, que es por donde pasa dinero y pasa la droga. Claro, es como un autoservice de drogas, si Exacto. se quiere, de una manera simpática, ¿no? Sí, es el takeaway. Exactamente. Lo que yo te decía en relación al búnker es que en general no se registra en otros lugares del país la figura del búnker como este lugar tapiado. Sí. Y estos lugares tapiados no son preparados para resistir un allanamiento de la policía. En Rosario no hay indicios, no hay registros de alguien que se haya resistido a un allanamiento de la Brigada de Drogas. Lo que el fiscal Murray decía, y que me parece muy interesante para entender el fenómeno de Rosario, es que en Rosario hay tantas bandas y hay tantos grupos, tantas facciones que se enfrentan, que estos búnkeres están preparados para proteger al empleado del búnker de las otras bandas, no de la policía. Ahora, te pregunto, Sí. porque me llama la atención, digo, nosotros acá tenemos nuestra 1114. La 1114 es capital, digamos, de la droga en la ciudad de Buenos Aires. Toda esa droga que se comercializa, dice que había más de 1.300 búnkers, o que hay funcionando más de 1.300 búnkers en Rosario. Pregunto, ¿es para todo el consumo de Rosario o hay mayoreo que sale para otro lado? Porque digo, ¿tanto es el consumo de una ciudad como Rosario? Y yo creo que sí. Sinceramente creo que sí. Me parece que tiene que ver, que es algo que se ve también en los índices de violencia que hay en la ciudad. Son índices, si bien Camporini lo relativizaba, y entiendo de que por ahí las comparaciones no son buenas, porque compararlo con México o con Colombia es muy fuerte, y es verdad que los números no son los mismos. No son Si uno los, mira los números hasta por ahí nomás, 257, te digo que competí con cualquier ciudad narco, Los índices de violencia en Rosario desde el 2001 para acá son muy grandes, ha crecido muchísimo la cantidad de muertos. Si vos me permitís, por ejemplo, yo te puedo decir que en 2011 hubo solamente 173 muertos relacionados con ilícitos. En 2010 solamente había habido 126 y ya en 2012 hubo 182 y hoy estamos llegando a los 260. Sí, no terminó el año todavía. Faltan 24 horas, como decía Camporini, hasta hace unas horas teníamos 257. Agustín, te mando un saludo, vos también cuídate, te mando un abrazo. Buen año. Muchísimas gracias, Chiche, un gusto. Hasta luego. Bueno, ahí está Agustín Scholler, periodista rosarino. Digo, ha tomado una dimensión complicada. Está con nosotros Mauro Federico. Mauro Federico, si me prestás tu libro... Sí, cómo no. Es el que sabe de verdad. Es el que sabe de verdad porque ha estado en Rosario. Pero además ha escrito este libro que se llama Mi Sangre. Mi Sangre es un personaje muy curioso. A ver, ¿a qué cámara lo pongo? ¿A esta o a esta? Acá, a la profesional. Ahí está, Mi Sangre. Mauro Federico. Mauro Federico, conocido periodista, colega. Esta es la historia de un curioso hombre ligado al narcotráfico. En realidad no sabemos si es un político, un narcotraficante, un multimillonario. Mi Sangre se llama exactamente, ¿cómo era el nombre? Henry de Jesús López Londoño. Henry de Jesús López Londoño. Cuando lo agarraron acá preso, dijeron, agarramos al mayor narcotraficante después de Pablo Escobar Gaviria. Y después parece que, en realidad, Henry Londoño, hace años que estaba viviendo en la Argentina. Y no le quedó una causa en Colombia, le cerraron todas las investigaciones. O sea, cerraron todas las investigaciones. Nadie lo busca. Una causa en Colombia. Pero lo buscan en Estados Unidos. Con la misma prueba de Colombia. En realidad en Estados Unidos le configuraron en Miami, en un tribunal de Miami. Tenemos imágenes, ahí están, por favor, me lo pueden poner en primer plano, porque la gente lo va a recordar, porque es un hombre que bien parecido, que lo trasladaron como si fuera el mayor narcotraficante de la historia, y en realidad, digo, a ver, no es un nene de pecho No, para nada, para nada. No es un nene de pecho, pero parece que en realidad no se dedicaba a esto, ¿o sí? A ver, los datos que nosotros pudimos recabar, incluso testeándolo con las 3 entrevistas que mantuvimos para la realización de este libro, Chiche, nos permiten afirmar, sin lugar a dudas, que este personaje es más que un narcotraficante, un cuadro político de una organización criminal de ultraderecha llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Una especie de escuadrón de la muerte. Claro, una especie, para que los argentinos conocedores de la historia contemporánea entiendan, algo así como una AAA. Contra los narcos. Porque estuvo alimentada, esto es peor todavía. Muy popular. Estuvo alimentada por el propio Estado colombiano para contrarrestar el avance de las FARC, de las Fuerzas Armadas
revolucionarias colombianas. Pensemos que en Colombia hace 35 años hay una guerra fratricida que ya lleva más de 30.000 asesinatos y que el narcotráfico ronda, sobrevuela toda esta historia. Porque los dos se alimentan. Tanto uno Amigos como y otros se alimentan de la droga. se nutren de recursos que provienen del narcotráfico. Sí. López Londoño formaba parte de estas milicias creadas, insisto, para asesinar y detener, a costa de lo que fuere, el avance de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Y tiene algunas particularidades muy interesantes. Por ejemplo, nosotros descubrimos que este personaje participa del operativo de captura que termina en el asesinato de Pablo Escobar Gaviria, Sí. el 2 de diciembre de 1993. Pepes, la organización Los Pepes. Exactamente, él era un joven de 19 años. O sea, él, digamos, participa del asesinato. Participa del operativo de operativo captura. de asesinato. Como él era taxista en ese momento, se infiltra como taxista en la red de especialidad, taxistas. ¿no? En información de inteligencia. Se infiltraba, exactamente. Por eso el libro habla de narcos, espías y sicarios, porque López Londoño tenía esa especialidad. Ahora, Era un el gran tipo estaba infiltrado. acá viviendo con mucho dinero. Llegó López Londoño en el año 2007, se instaló, pidió refugio político en la Argentina. Se lo dieron. Durante 11 meses estuvo aguardando que se lo dieran, se lo denegaron a raíz de esta causa que aparece en un tribunal de los Estados Unidos, y entonces él es convocado por un empresario conocido de él, un hombre colombiano que tenía mucha visita registrada a la Argentina, para realizar una tarea al servicio de una poderosa organización de los Estados Unidos en su propio territorio, en Colombia. Y vuelve a Colombia a cumplir una tarea similar a la que veníamos describiendo. Se infiltra en determinados lugares. Una especie de contra. Una especie de topo, en realidad. Por ejemplo, la primera misión... Ahora estaba con una familia acá. Sí, sí, estaba con su familia, estaba con su mujer y con su pequeño hijo. Es más, él a su regreso a la Argentina, 3 años después, viene con su esposa embarazada y su segundo hijo nace aquí en la Argentina. Pero el dato que te contaba es que cuando él va a Colombia, la primera tarea que le encomiendan es infiltrar la campaña electoral de quien finalmente se terminó eligiendo como presidente, Juan Manuel Santos. Porque a sus clientes, en este caso a las personas que lo mandaban, No lo querían a Santos de presidente. les interesaba saber qué iba a hacer Santos con el narcotráfico, qué iba a hacer con la FARC, qué iba a hacer con las autodefensas. Ahora, ¿por qué está preso acá? Bueno, a raíz Por de el un pedido de Estados Unidos. a raíz de un pedido extraditorio de un tribunal de un juzgado de Miami que lo requiere por una causa que está confeccionada. Nosotros, la verdad que estudiamos todas las causas, todos los procesos judiciales, y la causa norteamericana está confeccionada con los desechos de las causas que él fue cerrando en Colombia mediante sus ¿Lo van a hábiles abogados. extraditar a Estados Unidos o no? Han pedido su extradición, se inició un proceso de juicio extraditorio que se iba a llevar a cabo en los primeros días de diciembre, Se postergó, el juez Sebastián Ramos, y se postergó a raíz de una grave denuncia que hace López Londoño y que nosotros detallamos en el libro. López Londoño denuncia que durante el proceso de detención de su persona, en octubre del año pasado, se registraron maniobras ilegales que son violatorias de la Ley de Defensa Nacional, como por ejemplo el ingreso de agentes de los servicios de inteligencia colombianos sin la debida autorización, con un aparato localizador de llamadas que ingresó también a la Argentina sin estar debidamente notificado. ¿Y pero es cierto eso? Bueno, yo tengo todo, es más, yo vi el aparato, vi las fotografías, vi los registros de intersección de llamadas que hicieron Hoy estos casualmente personajes. declaró ante el juez Bonadío, que es el que sigue esta causa, declaró para ampliar información, porque hay una causa acá en Pero vos decís Argentina. que, a ver, la y hay una policía causa en argentina Colombia. utilizó aparatos colombianos no legales. No fue la policía argentina, sino los 2 agentes de servicio de inteligencia colombiana, cuyos nombres están en el Engañaron libro, a- que además engañaron. participaron de ese operativo junto con agentes de la CIE, en realidad, Secretaría de Inteligencia de la Argentina. Ahí eso está bastante bien descrito en el libro, con detalles minuciosos, porque quien tenía en ese momento el proceso judicial que procedió a la detención de mi Sí. sangre, ¿sabés quién era? Norberto Ollarvide. Y Ollarvide en ese momento fue también víctima de una presión muy seria a propósito de esta circunstancia que se generó. Sí. Porque lo terminan deteniendo en el marco de un procedimiento viciado de nulidad. Yo el expediente hace 10 días en el programa, teníamos los documentos de esa causa y los analizamos. El propio juez Ollarvide, por información que le suministra la Secretaría de Inteligencia cuando se dan cuenta del equipamiento, porque el equipamiento la idea era solo detectar un teléfono colombiano, y cuando ven bien el equipamiento se dan cuenta, se podían llevar
toda la información de la gente que estaba en esa zona, de todos, en zona norte, Gran Buenos Aires, pudieron haber robado toda la información de todos los teléfonos. Sí. Cuando le informa esto la Pero ese aparato no está en la Argentina. No, se lo llevaron. Ollarvide, ¿Pero quién se lo dio? Los colombianos. Lo manejaron siempre los colombianos. Claro. ¿Pero lo manejaron colombianos o americanos? No, los El colombianos. equipamiento es americano. Se llama Stingray, es un aparato, Sí, un famoso, radiolocalizador que incluso Que graba todas las llamadas. podés, en 500 metros a la redonda, Llevarte podés localizar todo. la totalidad de las llamadas que se registran, tanto entrantes Y te las como graba. salientes, y te las graba. Y chuparte todos los mensajes de texto, tus contactos, todo. El propio Ollarvide es el que dice textualmente en la causa que se vayan inmediatamente y que retiren ese equipo. Y desaparecen. Exactamente. Se Pero denuncia ya en entregaron Colombia, la información. se denuncia en la Argentina y de hecho hay una causa en la Argentina. En realidad la policía argentina es víctima de esta situación. Exactamente. Que Pero trae un cuando lo equipamiento detuvieron, prohibido. perdón, cuando lo detuvieron Esto es previo, 6, 7 meses antes. Cuando lo detuvieron, Bernie dijo, acabamos de dar con el mayor narcotraficante vivo en estos momentos, o por lo menos colombiano. ¿sí? Así lo describe Bernie, porque alguien le sopla en la oreja. Por información de Colombia, Claro, el hay- propio Santos. Claro, el pero presidente digo, Santos. pero no sabía Bernie cómo había sido detenido. No, lo ignoraban absolutamente. El secretario de Seguridad, incluso yo tuve alguna conversación con él al respecto, ellos no... lo que estamos contándote, Chiche, no ocurrió en el momento de su detención, Unos sino meses en antes. abril del año pasado. A él lo detienen en octubre recién, y no lo detienen producto de estas circunstancias, sino que lo detienen a Ollarvide raíz... los echa. Exactamente. Ollarvide detecta la irregularidad y termina echando a los colombianos y retirando el aparato del territorio argentino. A él lo terminan localizando mediante otra situación, una circunstancia fortuita, que termina siendo atrapado por 2 agentes que seguían en la Argentina del Servicio de Pero, Inteligencia digamos, colombiano. a ver, yo sé que los agentes de eso, la Argentina le había pedido colaboración, porque Exactamente. hay muchos colombianos viviendo en la Argentina, Y hoy tenés- estaban en el marco de la investigación del ajuste de cuentas de Unicenter. Exactamente. Ahí tenés el asesinato que se El produce de los dos colombianos. de los dos tipos, de en los dos julio, colombianos En julio de ahí. 2008, uno de esos colombianos, uno de los asesinados, integraba la misma célula de las Monoteto. Autodefensas Unidas, el Monoteto, que el propio Henry de Jesús López Londoño. Es más, cuando lo asesinan a Monoteto, es el primer registro que este hombre, López Londoño, tiene de la posibilidad de que la Argentina había dejado de ser un lugar seguro para ellos, que estaban ¿Por huyendo. qué se llama Mi Sangre? Mi sangre es una forma, es un apelativo que tienen, es muy habitual en Colombia, para denominar a quienes son... Carnal, mi claro, sangre, mi hermano, hermano. mi cumpa, mi... El nombre de guerra es Carlos Mario. Exactamente. Él tenía un apodo, su Carlos apodo Mario. era Carlos Mario. Exactamente. Ahora, pregunto yo, todos estos muchachos sueltos acá, López Londoño está preso, pero hay otros, unos cuantos que están viviendo alegremente, que se mueven dentro de la Argentina. Digo, ¿alguien los controla estos tipos? Bueno, mirá, nosotros... Porque digo, ha habido ajustes de cuentas varios, asesinatos varios. El único que se ha esclarecido medianamente es el triple crimen de General Rodríguez, que digamos que estaba ligado a la efedrina, pero todos los que estaban alrededor del negocio de la efedrina no están ahí en cana. No, y esa mafia estaba ligada a grupos mexicanos que estaban operando en la Argentina en aquel momento. Mirá, Chiche, claramente vos tenés una forma, como recién describía Pablo, una forma de matar que es propia de las metodologías y de los modos operandi de los grupos del sicariato narco colombiano, propio de la Medellín de los 80 y de los 90. En este caso, estos personajes ingresan a la Argentina la gran mayoría de las veces con su documento, nadie los detecta en la frontera. Y porque no están buscados por nadie. Nadie Además, detecta pues si acá tienen pasa la frontera algún- con un paraguas. Sí, digo, Exactamente. Pero lo que es peor, muchos de ellos realizan inversiones, alquileres, compran vehículos, compran propiedades, instalan empresas. Otro caso que está mencionado en el libro, yo te lo contaba la vez pasada, el de Ignacio Álvarez Meyendorf, que era un poderoso empresario colombiano ligado a las actividades del lavado. Ese se lo llevaron a Estados Unidos. Ese se lo llevan a Estados Unidos, se lo extraditan. Este hombre no solo ingresó en la Argentina e hizo todas estas inversiones, sino que en el año 2009 se presentó al proceso de blanqueo de capitales que convocó el Estado Nacional, ¿te acuerdas? Y blanqueó un palo 300, con su nombre y apellido. Es decir, hay realmente una inteligencia criminal bastante deficitaria, o por lo menos ha habido hasta ahora en nuestro país, para detectar las actividades de estos personajes, que desgraciadamente han encontrado un destino Ahora, muy cómodo en la yo Argentina. te digo, le preguntaba a Agustín el tema de 1.200, 1.300 puestos de venta Sí. minoristas, que no son todos. No. Que no son todos, pero digamos detectados 1.200, 1.300. Por el otro lado, tenés
digamos, esta impunidad de circulación que tienen todos estos personajes. Y son todos nenes peligrosos, digo, más los ajustes de cuentas. Digo, ¿hay conciencia en las autoridades de esto? A ver, porque el fiscal minimizaba los 257 muertos, dijo, no, ahí comparado con el cartel de Sinaloa. Con 150 millones de habitantes allá y claro, un millón en pero Pablo, Rosario. lo que hay que hacer es compararlo con nuestras ciudades. Rosario tiene una media de asesinatos, de hechos de sangre de estas características, de 21 por cada 100.000 habitantes. La media nacional, es decir, el promedio de todo el resto de la Argentina, no llega al 6,5%. Es decir, que más que triplica la media nacional. Es un dato sumamente preocupante desde lo estadístico. Si no recuerdo mal el número, a partir de 15 es epidemia. Pero, es una epidemia obviamente de muerte violenta.